sus ojos. En la lectura de este salmo tal vez usted sane. ¿Ya lo tienen cerrados? ¿Por qué estás lejos, oh Yahweh, y te escondes en el tiempo del sufrimiento? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia al Eterno. El malo, por la altivez de su rostro, no busca al Eterno. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de tu vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, y debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho acerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh eterno Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo al Eterno? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu amor. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tu brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no haya ninguna. El Eterno Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Yahweh. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Amén. Respire profundo. Crea que respira la presencia del Espíritu Santo. Desde que yo, el hacerlo profundo es solo tratar de sentirle un poco más fuerte. La palabra del Eterno es poder. A lo mejor ningún renglón o palabra dice sanidad. Por eso un salmo para sanidad, el número 10, que en apariencia no tiene mucho de sanidad por lo que se dice. Amén. Levante la mano si alguien sanó en esta lectura. Normalmente decimos los predicadores: cheque su cuerpo, haga lo que no podía hacer. Y es una forma, manera de comprobar una sanidad. Si está enfermo de diabetes y el páncreas sintió calientito por ahí, o enfermo de riñón y sintió calientito, es una señal de que está sano, o que el Eterno empieza a sanarle. ¿Nadie sintió nada? Tampoco levante la mano, si no es así. Bueno, seguimos. La palabra dice en Marcos 3, 14 y 15: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. 1, repita conmigo: el Eterno, el Dios poderoso, me ha tomado para tener autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. ¿Cuántos lo creen? La manifestación de espíritus malignos y de demonios asociados con la enfermedad son casos muy frecuentes
casi todas las enfermedades hay un espíritu maligno por ahí de enfermedad. El Eterno nos ha creado a su imagen y semejanza, por lo cual deberíamos estar inmunes de toda enfermedad. La oportunidad que se le dio a Israel cuando sale de Egipto y que se le dice: ninguna plaga de esta tocará tu cuerpo, tu vida, les estaba haciendo inmunes. Pero el pecado que cometen más adelante al crear un Dios en forma de becerro y de oro, provoca que regrese la enfermedad, porque le dio una autoridad a los demonios. Y esa enfermedad, y no solo enfermedad, sino calamidad, muerte, vuelve a ser obra en la vida del pueblo de Israel. Lo que quiero decir es que muchas enfermedades son por pecado. La persona se confía, ignora, pero el pecado es una puerta que se abre para que venga la enfermedad. Las enfermedades incurables en ese tiempo eran consideradas provocadas por demonios, como la sordera, la mudez, la ceguera, la parálisis, la lepra, la locura y otras más de ese tiempo, la sana. Hoy en día hay muchísimas enfermedades incurables, unas que ni siquiera se sabe el origen todavía, que gracias a Dios son pocas, pero que la ciencia está admirándose y asombrándose de todo lo que está pasando, de todo lo que está sucediendo. Cuando leemos nosotros el capítulo 53 del profeta Isaías, encontramos una profecía que habla acerca del Señor Yeshua o el Señor Jesús. Habla donde muere y resucita para la salvación de nuestras almas en esta profecía. Pero también habla que Él vence los dolores, las maldiciones, las enfermedades. Dice en el verso 4, repita conmigo: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando de que Él ha llevado la enfermedad a la cruz, a la tumba, y cuando Él resucita es al revés. Lo que ha quedado en muerte es la enfermedad, es el dolor. Amén. Y si hemos creído en la resurrección del Señor, hemos de creer que no es solo para la salvación, sino para que el dolor, para que la herida, para que la enfermedad se vaya de nuestro cuerpo, declarando: por el poder de la resurrección de Yeshua, del Cristo viviente, enfermedad, te vas ahora fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre del Todopoderoso. Rompo tu autoridad, tu derecho legal, y te corro, te expulso y te vas ahora por el poder de la resurrección de Jesucristo, porque escrito está que al resucitar mi dolor se va, mi enfermedad se va, la maldición se rompe. Amén. 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 Y la muerte es derrotada. La enfermedad muere por la resurrección y el poder del Señor. Ya no provoca la muerte a la persona, sino la que muere es la enfermedad. Amén. Hay muchas enfermedades que llegan directamente del ambiente, por un virus, una bacteria, todo lo que anda en el aire por ahí que contamina. La Biblia dice que el demonio viene a matar, viene a robar, viene a destruir. Coloca como una semillita de enfermedad y esta va haciendo su obra en el cuerpo de la persona. La semilla más peligrosa
es la que provoca la enfermedad que no tiene dolor, que no tiene un síntoma. Y cuando la persona se da cuenta, ya avanzó. Desgraciadamente, como no existe eso del dolor y el síntoma, o son síntomas menores, o fácil de confundir con algún otro tipo de enfermedad no tan grave, entonces la persona se confía. Puede ser un dolor por acá, le duele de vez en cuando y tal vez ya está afectando el vaso o algún otro órgano. Esta semilla, en algún momento de su vida de oración, en algún momento de alabanza como ahora, que estaba bien bonita la unción, que está y se quedó, en algún momento desaparece y se va, aunque usted no se dé cuenta. Pero en otras ocasiones sigue esa semillita ahí, como una semilla de campo normal de tierra, y empieza a crecer. Lo que hace crecer estas semillas sembradas por espíritus de enfermedad es el enojo, es el pecado, son los corajes, es la impureza, es el carácter iracundo, las envidias, los rencores, los chismes, las críticas, los señalamientos, las obras de la carne, las obras de los malos deseos, las maldiciones le dan fuerza a la enfermedad y provocan que se desarrolle. En sí, una persona que constantemente se está enojando y diario se está enojando, despide el cuerpo un ácido que los riñones y el hígado la codifican y lo deshace, por decirlo así, hablando científicamente. Pero es tanto el coraje y tanto el enojo, y es tan seguido y es tan fuerte, que el hígado y los riñones ya no tienen la capacidad de procesar ese ácido y se van a los huesos y provoca un tipo de artritis. Ahí estamos viendo cómo muchas veces en el carácter, los aspectos morales o del alma, porque en el alma están las emociones, están los sentimientos, pueden provocar una enfermedad en el cuerpo. Otras ocasiones vemos que el mal cuidado del cuerpo, en la alimentación, según lo que comemos, en la alimentación sobremanera, llámele gula, en cuanto a los desvelos, en cuanto a descuidarnos, en cuanto a que esté enfermo y no se cuida, en cuanto al exceso y sobre todo un sexo en lujuria o no correcto, en cuanto a que el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo y no tiene una llenura de oración, de alabanza, de oración, de palabra y de todo lo que se hace en un templo, entonces el alma puede enfermar. Hablábamos de un paralelismo de que todo lo que afecta el cuerpo afecta el alma, y lo que afecta el alma afecta el cuerpo. De tal manera que el estar relacionados tan íntimamente provoca este tipo de consecuencias. Y la misma medicina, en el mismo médico lo empiezan ya a decir, y empiezan a recomendar el no enojo, el no problemas, cuidado con el estrés porque también te afecta. Y por ahí están hablando de algo que la Escritura ya menciona, y viceversa, de lo que da el cuerpo, porque la persona enferma cae en una etapa o tipo de soledad, de tristeza, en un tipo de duda, de incredulidad. Y el alma entonces ya no tiene gozo, ya no tiene esa alegría y esa manera o forma en que debe de vivir en una fe, teniendo a un Dios poderoso y buscar el ser una persona feliz, una persona ya por naturaleza alegre. Esto se llama gozo y es fruto del Espíritu Santo. Amén. Entonces la enfermedad opaca la luz del alma, el resplandor del alma. Tenemos un alma resplandeciente, de claridad, de esplendor, de resplandor. Esa es la gloria del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Padre,
la gloria que tú me has dado se la he dado a ellos para que sean uno en mí como yo en ti y seamos uno. La gloria es Bahir, del hebreo Bahir, que significa claridad, Or, que significa luz, Yetzirah, que significa esplendor, y Zohar, que significa resplandor. De esto está compuesta el alma y debe tener esa luz en nuestras vidas. Cuando la persona está enferma, está triste. Cuando la persona está en soledad, en depresión, el alma se opaca y no manifiesta la gloria del Eterno. Por eso cada sanidad es para la gloria del Eterno, porque se activa el resplandor y su luz en nuestras vidas y se da testimonio de la grandeza y el poder de su luz. Amén. No es solo sanar porque estamos enfermos, sino es para estar manifestando ese poder y esa presencia de luz en nuestras vidas. La palabra habla de en Mateo 8:16 dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Con la palabra. La palabra tiene poder y nosotros tenemos un poder que nos ha sido delegado. En esta boca, en esta lengua, está el poder de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Según lo que nosotros hablemos, lo que nosotros confesemos en medio de una creencia, de una fe, es lo que vamos a recibir. Por nuestras propias palabras, o somos condenados o somos justificados. O somos bendecidos o no somos bendecidos. De ahí que cada que hablemos de bendición hay que creerlo. Cuando se le habla a su amada varón o se le habla a su amado varona, tiene que hacerlo con amor. Y creo que así es. Tiene que hacerlo con un sentimiento que sale, que ha nacido en su corazón y en su alma, y la otra persona va a ser bendecida, va a ser envuelta en la luz que sale de su amor. Y entre más ame a una persona y exprese palabras de amor, esa persona, si estuviese sana, va a sanar. ¿Cuánto lo creen? Amén. El amor es la fuerza increíble, poderosísima, donde toda una persona puede sanar a través de una demostración adecuada y correcta, y de un amor en el cual la persona está dispuesta a manifestarlo sin límites, sin egoísmo. Lucas 9:1 dice que da poder el Señor y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Marcos 6:13 dice que echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos, y dice, y estos sanaban. Debemos nosotros considerar otros puntos de por qué llegan las enfermedades. Tal vez algunas personas nos sanan y dicen, no sané, porque necesito un arrepentimiento verdadero si la enfermedad es causada por pecados. Los virus, decíamos, están presentes en la atmósfera, bacterias, los respiramos, cualquier persona puede enfermar por eso. Algunos medios de diversión que subliminalmente, esto es en secreto, nos están dando un mensaje no correcto, y en ocasiones mensajes satánicos. Enferma la vista, enferma el alma, puede enfermar hasta el oído, porque va de por medio de algunos agentes, de espiritillos que no vemos, pero que están ahí presentes, porque son juegos que llevan invocaciones, nombres de demonios, y no nos damos cuenta. Otras enfermedades son por herencias familiares, genéticas, que la persona recibe porque los padres o los abuelos la tienen en la sangre, en los genes. Otras enfermedades son por las adicciones, los vicios, por los descuidados de la vida personal. Otras enfermedades son por falta de higiene, provocando la presencia de espíritus de inmundicia. Muchos demonios pequeñitos se
se quedan en las uñas largas, que es un jalón de mucha bacteria. Yo no vengo a predicar legalismo, amén. Y no digo a las mujeres que no se arreglen sus uñas, se ven preciosas sus manos con sus uñas. Pues la uña larga en mucho atrae. Los espíritus malignos son gigantes, grandes, gordos, anchos, flacos, de colores, de escamas, monstruosos, deformes, como sombras, como fantasmas. Pero hay otros pequeñitos, aunque tal vez le cueste trabajo creer. Y eso tiene una función de impureza, de inmundicia. Y van a las partes en donde más se puede recargar ahí o pueden estar presentes. De ahí que la persona que se deja la uña larga es mejor tener una higiene exagerada, sobre todo al acostarse y al levantarse inmediatamente lavar sus manos, sus uñas. Yo diría mejor no las use largas, pero tal vez la presentación, el trabajo y qué sé yo, ¿no? Esto hablamos de 36 años de experiencia que luego no encontramos por dónde está la bolita. Una persona con uñas largas no va a quedar poseída ni endemoniada, está claro. Tendría que practicar otras áreas, pero estos espiritillos, aprovechando que la persona está con puerta abierta, entonces llegan para hacer más grande la obra y apoyar a la enfermedad que está destruyendo. La enfermedad no la vea como una enfermedad como lo diga el médico. Tenemos que ver la enfermedad como espíritus pequeñitos, como una semilla, como demonios pequeños que están obrando en la persona. La palabra artritis, la palabra, ¿qué otra enfermedad es titis? Sinusitis. Todas las palabras titis, artritis, son nombres de demonios griegos. Esto habla ya en el puro nombre de que estamos luchando contra enfermedades que tienen nombres de demonios. Por eso estamos haciendo una relación, por eso hablamos de que somos creados a imagen y semejanza del Eterno, y que estas enfermedades que tienen nombres de demonios no deberían hacer obra en nuestras vidas. Entonces, por falta de higiene, por descuidar partes del cuerpo en donde más se presentan los espíritus malignos. Espero que se me haya entendido lo de las uñas. Amén. Y no se las corte por cortárselas. Usted no tiene ataque, no tiene nada. Usted limpia. Adelante, mujer. Por herencias familiares malignas, ya no por una herencia de cuerpo de enfermedad, sino también por herencias familiares malignas, porque practicaron algún área de ocultismo los padres, los abuelos o los bisabuelos. También la enfermedad llega por maldiciones que se reciben. Y también porque de alguna manera les están haciendo brujería. Y la persona no tiene fortaleza espiritual, no tiene vida que le dé una fortaleza, una defensa. Y al contrario, su carácter, su manera de vivir, le debilita espiritualmente. Y entonces la brujería hace efecto. Pero si usted lleva una vida adecuada y correcta, ninguna brujería le tiene que hacer efecto. Amén. No tenga miedo. No hablamos de una perfección como creyentes porque nadie es perfecto. Pero sí hablamos de una vida lo mejor posible delante del Eterno. Si usted declara pobreza, pobreza va a llegar. Si usted declara me hacen brujería, la brujería le va a llegar. No declare con tanta fe lo negativo, declaremos con muchísima fe las bendiciones del Eterno. Amén. Las enfermedades de muerte así consideradas, o que más llegan por espíritus malos, sabemos del SIDA, sabemos de enfermedades venéreas, que todo esto va de acuerdo a un sexo depravado, lujuria, por homosexualismo, lesbianismo, sexo anal, por las adicciones. La palabra droga en su raíz significa hechicería. Ya desde ahí está
una influencia y directamente un significado por la prostitución, el tipo de artritis que hablábamos, el reumatismo que da por odios, coraje, resentimientos, diferentes tipos de enfermedades generadas por divorcios. Nace un rencor y un odio en algunas parejas que se divorcian. Es altísimo el porcentaje de enfermedades que llegan, sobre todo de la mente, emocionales, sentimentales. No digamos el alcoholismo, tabaquismo, que produce cáncer, cirrosis, problemas mentales, úlceras, gastritis, hablando de los titis y muchas enfermedades más. El caso de Juan 5, del 1 al 18, cuando un paralítico fue curado, y encontramos en el verso 14 que dice así: después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más porque te puede venir una enfermedad peor. Si ya fuiste sanado y sigues pecando, entonces la enfermedad que va a venir va a ser peor. El espíritu de enfermedad que estaba en una mujer encorvada por 18 años, hija de Abraham, hija del pueblo del Eterno, tenía una atadura, una ligadura. Y dice la Escritura que esta mujer debería ser desatada de su ligadura, de su atadura, que tenía 18 años con un espíritu de enfermedad que formaba una joroba en su espalda. Y así la tenía en sufrimiento y atada el demonio. La joroba espiritual significa depresión. Hay primas hermanas, depresión, los valores hacia abajo, me quiero matar, nadie me ama, todo me sale mal, nadie me acepta, todos me rechazan, depresión. Opresión, cuando la persona está como apretada, no puede salir hacia arriba, hacia los lados. La aprensión, que la persona es muy aprensiva, que todo lo hace muchísimo más grande. Miedo a salir porque dicen que violan y ya está con una aprensión terrible y el temor le domina, y la obsesión por la fama, por la gloria, por el materialismo, por la economía, por el sexo, la obsesión por esto, por el otro, por la ropa, por el auto, y se forma, la obsesión es una ambición desmedida negativa. Estas primas hermanas, Hechos 10:48 dice que el Señor Yeshua anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. Todos estos síntomas y enfermedades son demonios. Y cuando oramos y orábamos y no sanaban, el Señor nos reveló que eran demonios. Y los tratamos como demonios de enfermedad y sanan. El dolor de cabeza, la migraña, igualmente orábamos y no sanaban. Y Dios reveló, que son espíritus malos. Entonces cambiamos la oración y empezamos a orar: espíritu de migraña, te vas ahora afuera, y sanan y quedan sanos para siempre y no regresa la migraña. Amén. Amén. Y una noticia excelente, buena, por la gracia y porque el poder es de Él. En mujeres estériles orábamos y no se embarazaban. Hablamos de mujeres casadas, obvio. Y el Señor nos reveló que había un espíritu ahí, contrario de declaración de la mujer, automaldición. Cuando la mujer dice: no quiero hijos, ¿para qué quiero hijos? Nunca me voy a casar, nunca voy a tener hijos, entra un espíritu de esterilidad o de infertilidad. Y el primer caso que nos fue revelado de esta manera, le dijimos a la hermana, pídale perdón a su aparato reproductor, a su matriz, a sus trompas, a todo lo que
se llame el aparato reproductor, todos los nombres que tenga, y pídale perdón al Eterno, porque la matriz de la mujer es como una vida dentro de otra vida, y genera vida, y está en contra de la naturaleza con que el Eterno ha creado a la mujer, si está declarando lo contrario a la función del órgano. Es como decir, yo no quiero ver, y quiero quedarme ciego, cuando me dio el Eterno ojos para ver. De tal manera que si la mujer tiene un aparato reproductor que va a generar vida, dice, no quiero hijos, está en contra de la voluntad del diseño y la creación con que fue hecha por el Eterno, y está maldiciendo su matriz. Entonces la mujer pidió perdón a su matriz, le pidió perdón al Eterno. A los 4 meses estaba embarazada. Amén. Amén. Y es lo que hemos venido haciendo, y con todo respeto, no lo voy a tomar vanidad, pero vamos a ponerle unas 600 mujeres que no podrán tener hijos. La bendición es altísima. Vamos a ponerle 560, se embarazan. Algunas sin saber, inclusive ya no tenían ni matriz, y el Señor se las hizo. Nosotros en la ignorancia llevamos a que la persona pida perdón, pero ha sucedido milagros tan hermosos que en la ignorancia de saber o no saber que no tenían ni matriz, habían sido operadas, empiezan a engordar. Una de ellas va al médico y le dice, no necesitas dieta, estás embarazada. Doctor, pues me quitaron la matriz. Pero pues yo no sé si tienes, no tienes, pero estás embarazada. Y han pasado muchos casos así. No podemos ir contra la vida. Llámele aborto premeditado, llámele maldición de su matriz, llámele que el esposo le dice, me caso contigo, pero no quiero hijos. La Biblia dice, si te casas es para multiplicar y procrear. Amén. Y de esta manera hemos tenido muchas sanidades, bendiciones por que se automaldice su propio cuerpo, hablando específicamente de lo que mencionamos de los hijos, hijas. Y otro caso es la inmundicia e impureza. Están en muchas casas donde la casa siempre está sucia, traste, ropa, una impureza tremenda. Y la impureza de las palabras, de los pleitos, y llegan espíritus de enfermedad. Muchos son los casos, de ahí que siempre estamos recomendando, no dejen los trastes sucios de 3-4 días, no tengan la ropa ahí toda tirada sucia. Lave su casa, si está fea, haga un esfuerzo, píntela. Los botes de basura del baño tapados, de noche saque la basura, ponga la bolsa por ahí, al otro día la tira, porque los demonios de impureza cuando más llegan es de noche y se depositan en la impureza. Y si no tapa el bote, toda esa bacteria en sí está flotando. Por ahí tiene cepillo de dientes, ¿verdad? Directito a la boca. Independientemente de que este sea algo físico, estamos viendo lo espiritual. La impureza en el hogar, de palabras, de ofensas, de groserías, de humillaciones, de películas obscenas, en un momento dado, en general, de falta de limpieza, provoca y atrae a los espíritus malignos de impureza, de inmundicia, y provocan enfermedades. Son recomendaciones que usted, si quiere, las toma, si no, no las tome. Pero la palabra dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, y roba la salud, la felicidad, la paz, provoca, ¿verdad?, muertes espirituales como una enfermedad, como provoca muertes físicas. De ahí que el Señor dice, bueno, Él ha venido a matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. El propósito de nuestro Dios y Señor es que seamos libres de toda libertad en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando el pueblo de Israel salió libre al otro lado del mar, tomaron el pandero y empezaron a alabar y a cantar, y María tomó el pandero y las mujeres empezaron a danzar. Y después de cada victoria, conforme la Escritura, hay gozo, hay alegría, hay alabanza. Así es cuando hay una sanidad, cuando alguien se arrepiente. Amén.
La palabra dice en Éxodo 15:26, yo soy el Señor tu sanador. En 33:6, he aquí, yo te traeré sanidad y medicina y te curaré y te voy a revelar abundancia de paz y de verdad. ¿Cuántos queremos abundancia de paz, de gozo y de verdad? Amén. Tenemos que entender que hay espíritus de opresión que empiezan por el dolor, la neuralgia, migrañas, decíamos, pero también empiezan por el dolor del alma, cuando ha sido rechazado, vituperado, ofendido, humillada, cuando ha sido de alguna manera afectada. No permita que el alma se decaiga, se oprima, se entristezca. Usted tiene que levantarse en gozo. Levántate, porque la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Amén. Levántate, resplandece, no se deje caer. Tiene que luchar contra todo esto que le puede estar atacando. No se deja atormentar por pensamientos. Lea la Biblia en voz audible para que el pensamiento no le afecte. Si llega un pensamiento, empieza a entonar un canto audiblemente. Lea la Biblia audiblemente. Ore en voz alta para contrarrestar el pensamiento y no se deja atormentar por los celos, que son de 3 niveles: terrenales, animales y diabólicos, según Santiago, porque los celos le van a destruir el gozo, el amor, la felicidad, y muchas personas celosas mueren de infartos del corazón. El corazón es un órgano físico que da vida, pero también en lo espiritual es amor. En otras ocasiones representa el alma. De ahí que es bien importante, ¿verdad?, en cuanto a ciertas prácticas como los celos, que llevan hasta la muerte y muerte de enfermedad del corazón. El Señor dice que todos vamos a sanar, que para ser sanados de las enfermedades, de espíritus inmundos, de demonios, de enfermedad, de dolor, y dice que sanaba a todos. Es la fe la que tenemos que saber ejercer. Una fe libre de egoísmo. Yo quiero sanar, pero porque quiero ser diferente. En mi sanidad te agradezco y esto va a despertar en mí un amor más grande y más fuerte por ti. En mi sanidad voy a valorarte aún más. En mi sanidad voy a declarar tu grandeza en un testimonio de lo que has hecho por mi vida. Cuando el que estaba enfermo de la pierna, en el templo le muestra en el libro de los Hechos, y que Pedro le dice: mírame los ojos, ventanas del alma. Le está hablando a nivel alma. Usted ve a su esposa a los ojos, a su amado, y bendígale, y le está bendiciendo su alma. Y cuando este hombre es sanado, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Yeshua sanas. Y el hombre no se fue a la casa, a la calle. Lo primero que hizo fue brincar, saltar y alabar a Dios. Amén. Y ese debe ser un agradecimiento siempre. Y no dejarlo por ahí como que ya soy libre de la enfermedad y qué bien, y ya estoy muy bien. Sino debemos tener siempre una gratitud de alabanza, de adoración por la sanidad. Y la alabanza le mantiene en sanidad. La Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza. ¿Cuántos decimos amén? Y cuando usted se entrega con todo en medio de la alabanza, ella es alegre, es feliz, es gozoso. La adoración es por lo que Él es, la alabanza por lo que Él hace. Y su alma y su cuerpo está alegre y está ahí. Entonces el espíritu de enfermedad no le va a hacer obra. No hay puerta abierta de tristeza, de aflicción. Y se lleva en casa y sigue con los discos de alabanza. Y sigue bendiciendo y alabando. Hermano, esto es algo tremendo que le da una fuerza, le hace inmune a la enfermedad. La enfermedad no puede contra el amor, no puede contra la adoración, no puede contra una persona que alaba constantemente al Eterno. Amén. Mateo 12, 22, 23 dice que sanó a un endemoniado ciego y mudo y lo sanó. El mudo, ciego y mudo veían y hablaban y escuchaban.
Tocó las cuerdas vocales, tocó los oídos, tocó los ojos. Hablamos de los 5 sentidos del cuerpo, que hay que cuidar, porque es lo que tiene contacto con este mundo y luego que mucho puede enfermar el alma. Luego nosotros entonces, el buscar esa fe, que viene por el oído, busca las cosas de arriba, ojo, que viene por declarar, hablar con cantos y con bendiciones, que viene por levantar las manos en señal de adoración, de alabanza, gratitud, busca de agradecimiento como manos santas, y que viene por el respirar, que significa el discernimiento del ambiente donde estoy. Los 5 sentidos hay que cuidarlos. Si caen a los niños por ahí, por favor. Esto es un problema en todas nuestras iglesias. Y el Espíritu Santo va a actuar. Por los 5 sentidos son ventanas, puertas de lo que podemos contaminar el alma y puede empezar a tener problemas. Yahshua, Jesús, es el autor y consumador de la fe. Y tenemos que asociarnos con Él, de tal manera que caminemos sobre el mar como caminó Pedro. Pero si depositamos más fe en el problema de la enfermedad, nos vamos a hundir. Más grande es mi Yahshua Cristo, más grande es su poder, más grande es su misericordia que el problema y la enfermedad. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, en medio de todo este tipo de situaciones, hay veces que la enfermedad, pero no llega por todo lo que estamos mencionando. Y hay veces que en su soberanía, a pesar del pecado y a pesar de que no oramos y todo, Él nos sana. Porque Él es soberano y sabe quién, cuándo, cómo, con qué propósito. Y podemos decir, bueno, esta persona ni viene y yo soy fiel y sane y yo no sané. Pero dentro de los propósitos y planes del Eterno, hay veces que Él permite que las enfermedades duren un poco más del tiempo adecuado para tratar con nuestras vidas. Para buscarlo y escucharle, porque cuando estamos bien no lo buscamos. La Biblia dice, ni una hora son capaces de orar. ¿Tenemos que aceptar la enfermedad? No, pero tenemos que aceptar el trato que Él da a nuestras vidas. Y Él habla a nuestras vidas cuando tenemos bendición. Y cuando estamos bendecidos, Él dice, valórame más, alaba más, glorifícame más, ama más, entrégate más fiel, más esto, más lo otro. No lo hacemos, estamos bien. Y nos sigue bendiciendo. Y cuando llega la prueba, ¿pero por qué, Dios mío? Porque no supimos valorarlo y darle la honra y la gloria adecuada. Amén. La mucha televisión, el mucho mundo le puede traer enfermedad. Cuando el Señor es tentado, el diablo le dice, póstrate y adórame y te entrego los reinos de la tierra. Reinos de la tierra es porquería, violación, crímenes, adicciones. Ya parece que el Señor se va a postrar y a hincar. Una cosa es hincarse, otra postrarse, para recibir los reinos de la tierra. ¿Y qué le dijo el Señor Yahshua? Conforme la palabra escrita está, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Primero mete la adoración y luego el servicio, el llamamiento, el don y ministerio. No podemos servir a quien no sabemos honrar, porque ramas de la adoración es sumisión, sujeción, humildad, reconocimiento, valorización, fidelidad, consagración y cantidad de cosas. Y yo voy a servir y voy a tener bendición. Pero voy a tener más bendición si soy primero un adorador. De los tales busca el Padre en espíritu y en verdad. Amén. De ahí que el mundo va a traer enfermedad a la vista del cerebro. Por tanta televisión, decíamos ayer, ídolo, televisión, uno en cada recámara en la sala, y hay como 3, 4 tal vez televisiones, pero no hay una Biblia abierta, ¿verdad? No hay alabanza puesta ahí en el aparato. Tenemos nosotros entonces que tener nuestro tiempo de
de adoración, templo del Espíritu Santo, 1. La manera en cómo estamos relacionados con Él, personal. Nuestra relación con Él. 2, familiar, el altar familiar o el Shabbat, quien sea mesiánico. Y 3, congregacional. Nada más hacemos el congregacional. Tristemente. ¿Cuánto tiempo nos pasamos con el ídolo del teléfono? Si es bien usado, gloria a Dios, porque sirve para mucho. Pero hay quien lo usa porque está solo, sola, y ahí tiene tal vez 100 amigos. Hay quien lo usa solo para estarse conectando en cosas no adecuadas. Tal vez hasta ocultismo, o de alguna manera desintegra a la familia cuando es la falta de educación que se está comiendo o platicando y ni siquiera voltean a ver a la persona. Esto desintegra la armonía familiar, la separa, la divide. Es buenísimo sabiéndolo usar, pero tenemos que tener mucho cuidado porque nos separa del amor, de la unidad, de la armonía, de la presencia del Eterno. Esta es una enfermedad espiritual. El irse apartando del Señor y abre puertas para cualquier tipo de manifestación. Amén. La enfermedad entonces es curable. Aleluya. Pero tenemos que tener mucho cuidado para que todo esto que estamos hablando lo pongamos en precaución, en práctica. El ladrón va a robar la semilla, la palabra que no quede sembrada. El Satanás, cuando en una de sus manifestaciones, la primera llamado Lucero, y que estaba en el Edén, dice en el huerto, y había alabanza, primores de tus tamboriles, preparados para el día de tu creación, querubín grande y hermoso. Había alabanza, había adoración, pero se enalteció el corazón a causa de su hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojo por tierra. Cuando la soberbia llega a la persona, el te arrojo por tierra significa posible enfermedad, porque pierde la relación con el Eterno, es desterrado de la gracia y tiene que empezar a sufrir las consecuencias de la soberbia y del ego. Hay muchas maneras, formas que hemos ido descubriendo, el Señor nos va revelando el porqué de la enfermedad, o el porqué una persona y aún creyente puede tener tanto tiempo con la misma enfermedad como ataduras. El Señor, cuando resucita el lienzo, está suelto. El Señor dice la palabra en Deuteronomio que maldito el que muere en una cruz en el madero, porque era una muerte de las peores a los peores hombres. Pero él, cuando muere en el madero, está rompiendo la maldición. Hemos de creer en Él como el Salvador, como el que rompe la maldición, como el que sana, como el que quita el dolor, como el que quita las llagas. El Salmo 91 habla de las plagas que llegan a la casa, que hay que ungir la casa mínimo una vez al mes, ungir a la familia y declarar una oración de guerra preventiva. No es lo mismo de Señor, mi hijo está en adicción, ayúdalo y mira, ten misericordia de él. A orar y decir, espíritu de adicciones, que quiera llegar a la vida de mis hijos, ato tu poder, te rechazo, y cubro a mi hijo con el poder de la sangre del Cordero, y con la cobertura y el manto de amor que yo genero sobre su vida, porque está bajo mi derecho legal, y es mi propiedad y es mío humanamente, y es propiedad del Eterno Todopoderoso. No es lo mismo detenerlos y pararlos antes de que puedan hacer daño, porque el hijo en la escuela, en la amistad y en el medio que se desarrolla, es propenso, pero dificilísimo, ¿verdad? El estar soportando tanto mundo. Y no es lo mismo prevenir, orar y bendecirles, hacer guerra espiritual de lo que puede llegar: robos, secuestros, adicciones, alcoholismo, ocultismo disfrazado, sexo, ya como sabemos cómo están las leyes,
a cuando ya están en la trampa y ya cayeron. Hay que orar muchísimo, pero mucho, por los grupos de alabanza, porque son muy atacados y tienen un ministerio bien difícil y a la vez hermoso: preparar al pueblo, meterlos a la presencia, enseñarles a adorar. Este varón que está dirigiendo y está enseñando, hermano, levante las manos, hermano, así es excelente. Frases de enseñanza en medio de la alabanza. Amén. Obvio, todo el grupo, pero es una responsabilidad que usted tiene que orar por sus pastores, que tiene que orar por los ministerios. Pero hay ministerios muy vistos, muy expuestos y muy atacados. En mucho podemos criticar: ¡ay, tal maestro de la escuela ya falló, ya esto! Sí, pero ¿cuándo orabas por tu maestro? Ayudando. No es por nuestra culpa, obvio, pero tenemos nosotros que buscar que la iglesia no esté enferma, porque el espíritu de soberbia, de ego, llega en cualquiera, empezando por los pastores. Nosotros, que se nos subió a 5 estrellas, se nos subió la gloria hasta el 7º cielo, que luego queremos imponer, manipular, engañar y mentir y mover masas como políticos. Estamos enfermos. Necesitamos a veces o siempre una oración libertadora. Amén. La iglesia necesita muchísima sanidad. Aleluya. Vamos a orar. Levanten la mano si alguien de los poquitos enfermos que levantaron la mano. ¿Alguien sanó? ¿De qué sanó durante el mensaje? Levanten la mano. ¿Sí sanó? ¿Levantó la mano? No. A veces que en la palabra la persona sana. A ver, allá, pregúntele si sanó o por qué la levanta. Páseme el recado. ¿Qué se le quitó? Ah, también el dolor de la mano. ¿Ahorita o cuando alababa? ¿A qué hora? Ah, desde ayer. Amén. ¿Alguien más? Bueno, como ya se nos abrieron los ojos espirituales, yo le puedo decir usted pasa al frente porque tiene un espíritu de muerte. Porque ya estoy viendo la sombra negra atrás de algunos. Yo les sugiero que pase para romper toda maldición de muerte, porque usted haya deseado matarse. Tal vez tuvo algún aborto a propósito y nunca lo confesó. Y ese espíritu está ahí. Porque ha invocado espíritus de muertos. Porque el familiar ya se fue y tiene tal vez 5 o 8 años en un egoísmo, todavía llorándole y todavía pensando o quejándose del por qué se fue. No le dé pena, hermano, hermana. Se trata de sanar el alma, sanar el cuerpo. Amén. ¿Cuántos no han deseado morirse? Si Elías era Elías, acaba de vencer a los sacerdotes. Hay por ahí todavía unos 2 varones con eso. ¿Puedes subir todo el grupo, por favor? Mire. Y Elías dijo: Señor, quítame la vida, yo no soy mejor que mi padre. Y quería morirse. Aleluya. El ir a la tumba y buscar hablar con los muertos, ya no oyen, ya no ven, ya no huelen el olor de las flores. Y todos en algún momento de nuestras vidas, en esa decepción, en ese dolor, en ese fracaso, eso que nos hicieron, tal vez hemos dicho: Señor, mejor me muero. Amén. Pasen un poquitito más al frente. Ahí.
Bueno, el Señor me abrió los ojos y yo vi unas sombras oscuras, pero no tantas. Qué mejor. Vamos a hacer un acto de sanidad hermoso mientras nos apoyamos con la unción del Señor en el grupo, muy bajito ahorita de momento, tocando todo normal de adoración bajito, porque a la par vamos a estar orando y ya después nos soltamos o se sueltan. Mire, véame, cuando Moisés tiene la revelación de Dios, el Señor le da un nombre: Ser, ayer, hacer. Yo soy el que soy. Que se lo dice en 4 letras. Que miren nuestras Biblias, una H, W, H y B, que son las iniciales del nombre de esas letras. Cada letra del nombre de Yo soy el que soy son 4 letras. Es la Yud, diga Yud, Hey, Bob, Hey. Otra vez. Yud, Bab, Hey, Yud, Hey, Bab, Hey. Otra vez. Yud, Hey, Bab, Hey. Lo que va a pasar ahora es que van a empezar a sanar y a ser libres de cualquier presencia. Les van a pasar por ahí un papelito, porque lo más seguro es que escupan, no le dé pena. Es una forma en que sale la enfermedad, la depresión o espiritillos malignos por ahí. Van a empezar a toser y van a empezar a escupir. No lo impida, ni se trague la saliva si siente que viene, porque es la forma en que es libre. Amén. Recibe el papelito que le den. Haga lo que yo le diga. Ya están empezando. Diga conmigo: Padre, te pido perdón por cualquier pecado no confesado, y te pido mi sanidad, mi libertad de cualquier presencia de espíritu, de enfermedad, de maldición o de muerte. Declaro el poder del Espíritu Santo en mi vida. Declaro el poder de la resurrección del Cristo viviente, de Yeshua HaMashiach en mi vida. Y declaro que soy libre por la misericordia del Dios poderoso. Y declaro su nombre en la Yud, dígalo fuerte: Yud, Hey, Bab, Hey, Yud, Hey, Bab, Hey, Yud, Hey, Bab, Hey. Dígalo hacia adentro: otra vez. Otra vez. Hacia adentro fuerte. Ya están tosiendo, ya están escupiendo. No le tenga eso,
Deje que salga. No veía, solo veía los bultos. Lo más cercano que veía era bultos. Ahorita me está identificando, me está viendo la cara, me está viendo los labios. Damos gloria al Eterno. Aleluya. Aleluya. El Señor está regresando la vista. Y ya empieza a notar las caras, los rostros. Amén. El micrófono. Veía yo los bultos, puro negro. Ahorita no, distingo los colores, pero veo un poco más la claridad y las caras de la gente, porque antes no la veía la cara de la gente. Y hace rato al pastor le vi sus labios. Yo soy el pastor y todo le faltará. Y más. Jesús es su pastor, no le faltará. Amén. 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 Y todo, y aquí voy a pedir, me voy a dejar mi mano, quitar mi mano del renglón para que yo siga viendo más mejor y mejorar la vida. Es un hecho que si ya empezó a ver más claro, la sanidad va a seguir. Pero usted tiene que seguir generando esa fe. Sí. Amén. Amén. Recuerde que el Señor es el que sana. Sus ojos van a ir tomando más claridad, va a ir viendo más claro, no enojos. Al contrario, mucha alabanza, agradecimiento al Señor. Amén. Porque a mí la ceguera me vino de un derrame cerebral. Y yo no hablaba y no caminaba. Estaba en silla de ruedas. Y luego la ceguera me vino. Amén. Pero yo no veía bien, así todo negro, A ver, bulto. pero ahorita no venía en silla de ruedas, ¿o sí? No. Ah, ya. Eso ya había sanado. Bueno, pues ya sanó de eso, ya ahorita sigue la vista y hay que seguir generando la fe y creyendo hasta ver completamente bien. Amén. 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 Bueno, vamos a dar un aplauso al Eterno, vamos a seguir orando por los que falten, ¿verdad? Y damos el micrófono a la acción. Amén.